contigo, Dios, el alma mía. Mi alma piense de Dios, el Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui una multitud que la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún tiene alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida de mí. Me acordaré de ti desde la tierra de Jordán y de los sonitas desde tu monte. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Todas sus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y de noche su tráfico estará conmigo, y me oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me contentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Juntos, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún me alabaré. Salvación mía y Dios. Pues en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos. Oh, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos. Bendito Señor. Te clamamos, Jesús, pues tu trono de luz. Tú dejaste por darnos salud de la cruz. Aleluya, te alabamos. Oh, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos. Bendito Señor. Te damos gloria. Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos. Oh, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos. Bendito Señor. Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso, Creador del universo, alabado sea tu nombre, Señor, por siempre y para siempre. Tú que nos das el pan diario de cada día, Señor. Tú que perdonas nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre y para siempre, Padre eterno. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponemos en tus manos esta hora, bendito Dios, donde tu pueblo se reúne para adorarte, Señor, donde nos reunimos para escucharte, para que tú nos hables por medio de nuestro pastor, Señor. Unge sus labios, que todo lo que hable venga de ti, Señor. Padre, bendice nuestras familias, nuestras vidas, y bendice, Señor, toda actividad que tenemos en este día y en la semana, bendito Dios. Hoy conviene a mis hermanos para que juntos nos gocemos, para que juntos cantemos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, te pedimos todo esto y te damos las gracias. Hay poder
y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quedado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasar. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, una vez más, le damos infinitas gracias por permitirnos esta gran bendición de estar en tu santo templo, de poder cantarte, poder saludarnos, poder alimentarnos con tu palabra, poder gozarnos en tu presencia, Señor. Oro que esta palabra tuya, una bendiga de tal manera que no regrese a ti vacía, que haga el trabajo para lo cual tú la has dejado entre nosotros. Señor, úsame para glorificar tu nombre, para la bendición de tu pueblo, que tu palabra sea predicada con toda fidelidad, con toda la verdad que es. Y Dios, que al regresar a casa vayamos contentos y que podamos ir gozosos por haber estado en comunión contigo. Un milagro, Señor, que todo lo que yo hable venga de ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Siéntese, por favor. Estos temas como el de la mañana, como el de ahorita y como lo que podemos predicar todos estos días. Podemos predicar un sermón, yo decía en la mañana, un sermón de cada acontecimiento, bueno, no cada acontecimiento, porque hay días que pasaron a otras cosas que son muy relevantes, pero podríamos sacar una gran enseñanza de lo que sucedió cada día durante la semana, desde el día de hoy, y como le decía mañana, desde el día de ayer. Luego del día de ayer, que fue cuando el Señor fue ungido en Betania, por María de Betania. Y estos temas también, hermanos, de veras que sí me apasionan, me encantan. Me encantan porque me trasladan exactamente hacia la posición natural que uno tiene de pecador y a la santidad de Dios y a la humildad y sencillez de Cristo. El gran amor porque nos amó, el gran amor porque nos sigue amando y dándonos cada día una nueva oportunidad para ser mejores delante de Él. Una nueva oportunidad para vindicarnos delante de Él una vez que le hemos fallado o cuando le fallamos. Y cuando llegamos a este punto, hermanos, de Juan capítulo 19, estamos aquí, hermanos, ante el cuadro sombrío de la crucifixión. Qué fácil se puede relatar. Se memoriza la historia y qué fácil se platica. Hasta se podría hacer un drama evangelístico acerca de la crucifixión, la negación, la traición, la venta de Cristo. Cuando digo venta de Cristo, ¿a qué me refiero, hermano? Cuando fue vendido por Judas de Iscariote. Y podríamos hacer tantas cosas y solo serían palabras. Pero el Señor Jesucristo lo estaba viviendo intensamente, hermano. La mañana hacíamos más o menos una rememoración o una remembranza de cuando el Señor está en el Getsemaní, ante una agonía intensa y callada. Pero ahora, hermanos, al entrar a Juan 19, repito, estamos ante el cuadro sombrío de la crucifixión. 3 cruces están en el Gólgota, o en el monte de la Calavera, o en el monte de Calvario. ¿Por qué le llaman el monte de la Calavera? ¿Quién sabe? Porque era la forma del cerro. Pareció una calavera, la cabeza, así, sencillamente.
Ok. Entonces cuando vemos a Jesús puesto ya sobre la cruz, hermanos, ya el Señor ha recorrido un camino desde el pretorio. El pretorio era el patio donde fue torturado, donde fue humillado vilmente, donde fue azotado, donde fue escupido y golpeado a manotazos y a puñetazos. Desde ese lugar llamado pretorio, ya el Señor había recorrido desde allí hasta el monte Calvario. El Señor ya estaba allí y podemos verlo ya tendido sobre la cruz, levantado sobre el madero, colocado en aquella cruenta cruz, hermanos. Podemos imaginar al Señor. Qué fácil aún imaginar, es sencillo. Pero podemos, hermanos, escuchar los golpes secos del marro que golpeaban los clavos que traspasaban la mano y los pies del Señor Jesucristo. Mañana en Rubí estaremos pasando la película La vida pública del Señor Jesucristo. Y en esa película se nos muestra, hermanos, caray, qué tremendo efecto le pusieron ahí, como se miraría, ¿verdad? Pero cómo el marro cae seco sobre el clavo, traspasando la mano y el gesto de dolor del Señor Jesucristo. Y hermanos, podemos ver aquel marro impulsando los clavos que traspasarían las manos y los pies del Señor Jesucristo, haciendo brotar la sangre, esa sangre rojo carmesí, brotando y cayendo hasta la tierra, tiñendo la tierra de ese rojo carmesí. Una escena conmovedora, una escena especial, única. Luego el madero lo vemos ya levantado y clavado en el hoyo donde fue puesto, cumpliéndose así, hermanos, lo que el Señor Jesucristo le había dicho a Nicodemo, pero haciendo referencia a lo que se decía respecto a ese suceso allá en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. Cuando le decía a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la palabra de Dios registra, hermanos, algunas palabras, las últimas frases del Señor Jesucristo, pendiendo sobre la cruz. Expresiones, hermanos, que han quedado para nosotros, para la perpetuidad, para bendición de toda la humanidad. Y aunque no es el mensaje acerca de esas últimas palabras, o mejor conocido como las 7 palabras, como la gente les conoce, no quiero hablar de eso, ese no es el tema de hoy. Pero estando sobre la cruz, el Señor exclamó algunas palabras. Por ejemplo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Imagínense ustedes, hermano, un hombre de 21 años hacia arriba, o de 18, y de 30, y de 40, y de 50, ustedes no saben lo que hacen, mas sin embargo el Señor trata de alguna forma justificar ante el Padre. Otra palabra, de cierto tengo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién le dijo eso, hermano? ¿A quién? Al delincuente de su derecha. Ok. Y luego otra palabra, hermanos, cuando se refiere a María respecto de Juan, y a Juan respecto de María. Madre, eres tu hijo, hijo, eres tu madre. Y cuando el Señor también expresa las palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Y así, hermano, hasta llegar a las siete frases, 7 palabras que el Señor expresara desde la cruz. Pero cuando llegamos a este versículo 31, hermanos, cuando el Señor Jesucristo está allí, todo moreteado, todo sangrado, todo golpeado, humillado, había pedido agua y le dieron a beber vinagre, no le dieron horchata, no le dieron cebada, ni agua de coco. Le dieron a beber vinagre, hermanos, de una manera humillante. Ni siquiera agua fresca, natural, que refrescara aquellos secos labios, después de haber pasado toda una noche completa sin dormir, el intenso sufrimiento. De pronto, hermanos, vemos al Señor Jesucristo. Lo vemos aquí, hermanos, ya clavado, ya el Señor había expresado esas palabras: consumado es. Que fue la última palabra, por cierto, la última frase. Consumado es. Denotando así, hermanos, que la salvación del hombre por la fe en el crucificado ya era posible. Ya era una realidad. El Señor estaba allí cuando hubo tomado vinagre. El Señor dijo: consumado es, como diciendo: Padre, aquí se cumplen todas las profecías respecto de tu Hijo y todo se ha consumado. Y la salvación eterna para el hombre ya está lista. Allí, hermanos, es en ese momento cuando la naturaleza misma lanza su protesta, hermanos, porque estaban torturando, estaban castigando injustamente al Hijo de Dios. Estaban llevando a una muerte cruel, a una muerte vil, al amado Hijo de Dios. Y la misma naturaleza protesta. Y de pronto, hermanos, desde el mediodía, dice la palabra de Dios, desde la hora sexta hasta la novena, el sol pierde su fuerza. El mundo comienza a oscurecerse, hermanos. 3 horas en tinieblas, 3 horas en oscuridad, donde la naturaleza misma está lanzando su protesta porque se estaba dando muerte al justo por los injustos. Vean Mateo 27, por favor, conmigo. Mateo 27. El versículo 45. Lea que dice, por favor. Dice nada más: no hubo oscuridad, no hubo tinieblas solamente allí alrededor de las cruces, no hubo solamente oscuridad alrededor del monte Calvario o solamente en Jerusalén. La Biblia declara categóricamente, así lo afirma, que desde la hora sexta, es decir, las 12 del mediodía, según el horario judío, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Sobre toda la tierra. O sea que si usted y yo hubiésemos existido, aún Obregón se nos hubiera oscurecido. Porque hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta las 6 de la tarde, hasta la hora novena. ¿Y por qué hasta las 6 de la tarde? En esa hora comenzaba el día de reposo. A las 6 de la tarde comenzaba el día sábado para el judío. Y hermanos, de pronto en el versículo 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo:
pecado, pero él clamó a gran voz como pudo hacerlo, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Quizá usted esté de otro evangelio la palabra Eloí, Eloí, lama sabactani. Son los dos idiomas de la Señor Jesucristo. Elí, Elí, lama sabactani en el idioma hebreo, y Eloí, Eloí, lama sabactani en el idioma arameo, que es otro idioma que hablaba el Señor Jesucristo, que es el más común en su tiempo. Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En este momento, hermanos, el Señor Jesucristo siente el desamparo del Padre. ¿Por qué, hermanos, se sintió desamparado? Porque estaba llevando sobre sí mismo los pecados del mundo entero. Y el Padre Celestial no toleró ver sobre su Hijo el pecado de toda la humanidad, y en fracción de segundo, pero el Señor Jesús siente que el Padre lo ha abandonado. Y en esto se cumple una profecía de un salmo mesiánico. Ahí el Salmo 27, vamos por favor, Salmo 22. Salmo 22, versículo número 1. Léalo por favor, hermano. Ok. Un salmo mesiánico. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, el Señor Jesucristo sintió aquel impacto de la soledad, sintió aquel impacto de cargar los pecados de toda la humanidad sobre su cuerpo en el madero. El Padre la abandona de manera así tan inmediata y luego regresa, hermanos. Pero para que se cumpliera la profecía, yo les decía la mañana, cuántas decenas de profecías se cumplieron el día de la crucifixión, toda la semana, desde la entrada triunfal, aún desde un día antes. Pero el primer día, en la plena crucifixión, decenas de profecías se cumplieron en el cuerpo, en la experiencia del Señor Jesucristo al estar en la cruz. Y hermanos, pues seguimos leyendo Mateo 27:50. No perdamos de ahí. Mateo 27:50. Dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Ok, esto es importante. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entregó. Esa palabra es sugestiva aquí. Llama la atención, hermanos. Esto nos enseña y nos dice que nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, no fue vencido, hermanos, por los procesos naturales del sufrimiento hacia la muerte. Que quede claro esto. Repito, esto nos enseña que nuestro Salvador y Señor Jesucristo no fue directamente vencido por los procesos naturales del sufrimiento hacia la muerte. Él mismo, hermanos, Él es el Señor de la vida y Él tiene el control de todo, y Él fue quien planeó, quien permitió la salida de su espíritu de su cuerpo. Eso es importante. Lucas 23:48, vamos a ir. Lucas 23:46. ¿Qué dice, hermano? Léalo, por favor, ¿qué dice? Ahí está. Entregó el Espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Él no había, como usted y yo, él no había experimentado lo que es la muerte. Así que en su humanidad, él no sabía qué tanto le faltaba. Con todo de que hay enfermos en tremenda agonía, en una agonía profunda, con todo y eso pueden durar horas, días y hasta semanas y no mueren. Mas sin embargo, el Señor aquí, hermanos, dice la palabra de Dios que Él se encargó, Él mismo se encargó de entregar su espíritu. Cuando le dijo al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al instante, dice la palabra de Dios, habiendo dicho esto, murió, expiró. Esto nos da una gran enseñanza, hermanos. Entonces, ¿qué sigue sucediendo? Lo sobrenatural. ¿Qué fue lo sobrenatural? Que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, hermanos, sigue la oscuridad. Pero ahora, hermanos, se empiezan a presentar otro tipo de cosas. Todo oscuro, todo está en tinieblas. Mas sin embargo, ahora comienzan a suceder otro tipo de cosas. El sol dejó de dar su resplandor, dice la Biblia, dejó de dar su luz. Entonces ahora en Mateo 27, versículo 51, recordemos que el versículo 50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, dice, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló. No había sucedido. Lo otro había sido oscuridad. Pero aquí la tierra comienza a temblar, y las rocas se comienzan a partir. Los sepulcros se abren, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, ahora mire, saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ok, aquí ya es otro evento después de la resurrección. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Hermanos, como la naturaleza sigue protestando y se sigue manifestando, y lo sobrenatural sigue aconteciendo, hermanos. Y cuando vemos Juan 19, versículo 31, aquí, hermanos, dice la palabra de Dios que entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, mire cómo los judíos estaban tan preocupados ya. Aquí ya entran las autoridades religiosas en función. Las autoridades políticas o civiles fueron las que le dieron muerte al Señor, literalmente hablando, físicamente hablando. ¿Ok? Fueron los romanos los que crucificaron al Señor, los que empezaron a cargar la cruz, aunque después Simón de Sirene fue el que le ayudó para cargarla. Pero luego las autoridades religiosas están muy preocupados porque en ese día de reposo comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, mejor conocida como la fiesta de la Pascua. Recordemos que los judíos tenían 3 celebraciones, las más importantes. Tenían 7 fiestas solemnes anuales, pero tenían 3 de las más importantes. La fiesta de los panes sin levadura, que era la fiesta de la Pascua, la fiesta de la siega, que también se llamaba la fiesta de Pentecostés, y luego la fiesta de la cosecha, que era la fiesta de los tabernáculos. Ok, eso es importante mencionarlo. Bueno, pues aquí comenzaba la fiesta, la más importante del pueblo judío, la Pascua, o la fiesta de los panes sin levadura. Muy bien, entonces las autoridades religiosas, hermanos, estaban tan preocupados por la celebración de aquella ceremonia que comenzaría a las 6 de la tarde o a la hora novena, que aquí, hermanos, esto nos dice mucho, porque lo voy a leer. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día
día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Por eso me está esa aclaración, porque comenzaba la fiesta de la Pascua, o de los panes y levadura. ¿Ok? Y la fiesta de la Pascua comenzó en el día de reposo. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y esto también es una profecía que se cumple, hermanos, de que no se quebraría en él hueso suyo. Esto es bien importante, hermanos. Bueno, pero todos los judíos estaban tan preocupados por la ceremonia de la fiesta que ellos tenían ya en puerta, hermanos, que ellos mandaron quebrar las piernas. Bueno, abogaron para que se mandara quebrar las piernas de los crucificados a fin de que los bajaran de la cruz y no quedaran allí, porque en ese tiempo había muchos visitantes en Jerusalén. Había mucha gente que venía de otras partes, hermanos. Y esa ceremonia para ellos era tan importante como si en ellos, hermanos, como si en esa ceremonia estuviese la vida misma de ellos. Entonces, aquí es donde dice un escritor de la Biblia, un comentarista, cómo el pueblo judío manifestaba, las autoridades religiosas por lo menos, manifestaban su hipocresía. Estaban tan interesados en el ceremonialismo que iban a comenzar a vivir en ese día de reposo, que ya se llegaba a la hora de las 6 de la tarde, que mandan quebrar las piernas a los crucificados, como si en esa ceremonia estuviese toda la vida. Pero ellos no estaban entendiendo que acababan de dar muerte al autor de la vida. El pecado mismo no les hacía entender eso. Pero también me gusta lo que dice el otro escritor. Ellos tenían que quitar los cuerpos del madero antes del día de reposo para que los visitantes, hermanos, y ellos mismos como pueblo judío, no podían soportar ver a Jesús aunque estuviese ya muerto. El cadáver aún ya difunto del Señor Jesús, físicamente hablando, no podían tolerarlo, hermanos. No podían soportar verlo, aunque sabían que ya había muerto. Muy bien. Entonces, hermanos, ya vemos al Señor Jesucristo muerto en la cruz, ya ordenando que quebrara las piernas, pero no se quebró para cumplimiento de la profecía de que no se había quebrado hueso suyo. Muy bien. Entonces, hermanos, de pronto, el soldado romano envía su lanza hacia la humanidad del Señor Jesucristo y le da en su costado. Y le pega en su costado, hermanos. Esto es una profecía cumplida también. Lea Zacarías, por favor, capítulo 12. ¿Cómo dice ahí, hermano? Zacarías 12:10, hermano. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. Ángel, importante, hermanos. El cumplimiento de una profecía 520 años después de haber sido pronunciada. Cuando yo veo todo esto, hermanos, y estudio la palabra en este sentido, cuántas profecías se cumplieron en la vida del Señor Jesucristo esa última semana. Y en ese mismo instante de su aprehensión y crucifixión, hermanos, qué interesante resulta. De verdad que sí. La herida que produjo aquella lanza sobre el costado del Señor Jesucristo, una herida profunda y una herida ancha, de tal manera, hermanos,
que la propia palabra lo dice el mismo Señor Jesucristo, lo declara y lo enseña, que aún el puño de un hombre cabía en el costado del Señor. ¿Se acuerdan de mi caso, por ejemplo? Cuando el Señor le dice a quién, a Tomás, Tomás, mete tu puño, mete tu mano en mi costado. Pero antes le dice, pon tu dedo en mi mano, y en ese relato pero le dice, pon tu mano, mete tu mano en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Imagínense, hermano. De veras, qué inexplicable resulta esto. Iba a decir increíble, pero para mí no es increíble porque se trata de Cristo Jesús. Pero con los ojos humanos meramente naturales, difícil de creerlo. Pero cuando lo vemos con los ojos de la fe, no tenemos problema en entenderlo y creerlo. ¿Cómo abrió el boquete aquella lanza en el costado del Señor Jesucristo? Que el puño de un hombre podía caber, la mano de un hombre podía caber. Hermanos, ¿qué significó aquella lanza? ¿Qué significó aquella lanza? Para empezar, la lanza, hermanos, era el instrumento de ataque más efectivo en los tiempos antiguos, junto con la espada. La lanza era el instrumento de ataque a la distancia, la espada en el ataque personal, 1 a 1. Pero la lanza era un instrumento muy importante, hermanos, que bien podía usarse de frente o por la espalda. La espada no se podía usar por la espalda, pero la lanza sí. ¿Ok? Entonces aquí, hermanos, cuando hablamos de la lanza, tenía que ser de frente. Y la lanza podía ser por la espalda, pero aquí está de frente el centurión. Pero la lanza, hermanos, aquí significa el ataque cobarde del enemigo ante alguien que ya no podía defenderse. Aquí es el asunto. Todos querían ver a Jesús muerto. Todos querían verle morir. Y el soldado romano no quiso tener la menor duda. Y aunque el Señor a gran voz exclamó, en tus manos encomiendo mi espíritu, soltó el cuerpo y la cabeza cayó, hermanos. De cualquier manera el soldado se quiso asegurar. Y es que, hermanos, el mismo enemigo de nuestras almas trató de quedar bien con toda la humanidad a través de los presentes allí, a través del soldado romano, como también, hermanos, siempre trata de eliminarnos a aquellos que estamos tratando de hacer la voluntad de Dios y hacer las cosas bajo esa voluntad, cuando nos sometemos voluntariamente al señorío de Jesús. Y el enemigo, hermanos, se valió de este soldado romano, y el enemigo no descansó, oígalo bien, no descansó hasta que aquel soldado lanzó o envió su lanza contra la humanidad del Señor Jesucristo. Pero no hubo respuesta, ya no hubo reacción, porque el Señor Jesucristo había muerto, ya había entregado el Espíritu, pero lo hizo a través del soldado. El diablo, Satanás, trató de asegurarse a través de ese soldado romano. El Señor Jesucristo ya había entregado el Espíritu, encomendándose al Padre Celestial. En mis manos encomiendo mi Espíritu. Ok. Pero, hermanos, dice la palabra de Dios. Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Salió sangre y agua. ¿Qué es esa sangre que brota del costado, hermano? Qué gran enseñanza nos da aquí la palabra de Dios. ¿Qué es esa sangre que brota del costado?
Primeramente, el precio de su obediencia. Recordemos, hermanos, el Señor estableció dos ordenanzas para su iglesia. Una tiene que ver con sangre y la otra tiene que ver con agua, simbólicamente hablando. La sangre, hermanos, dijo el Señor Jesucristo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Sangre que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Déjenme ver Marcos capítulo número 15. Como referencia. Ok. ¿Qué es esa sangre, hermanos? Que brota del costado, bueno, es el precio de su obediencia. Ok, confirmando así, el Señor había derramado su sangre ya al ser crucificado. Pero aquí, al brotar del costado de esa sangre, hermanos, se confirma la ordenanza para la iglesia, lo que conocemos como la cena del Señor. Pero además, hermanos, esa sangre es la que nos limpia de todo pecado. ¿Qué dice Juan? 1 Juan 1:7. A ver que nos da de memoria o vamos a la Biblia. 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa sangre, hermanos, simboliza para usted y para mí una salvación para siempre, una salvación eterna, una sangre que fue derramada por salvarnos de la condenación eterna del infierno, donde usted y yo a través de esa sangre quedamos libres para siempre de las garras del diablo, de los poderes mismos del infierno. Esa sangre fue derramada, fue ofrecida para darnos vida y para darnos vida en abundancia, hermanos. Ve Hebreos 9:22, por favor. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero vamos al versículo 28, dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Esta sangre, hermanos, que fue derramada y que brotó del costado de Jesús, es la que fue ofrecida por el Señor Jesucristo en bien de toda la humanidad. No importa quiénes sean, el pueblo judío, el pueblo gentil, no importa qué idioma, qué raza, qué cultura, eso que importa. Esta sangre es el establecimiento de un nuevo pacto, donde se acaba el antiguo que era la ley para establecer el tiempo de la gracia, el pacto establecido de Dios con su pueblo, el pacto, el nuevo pacto que tenía que ver con sangre, porque si la sangre, dice Hebreos capítulo 9, vamos allá también, Hebreos 9:13, dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿qué dicen los hermanos? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Hermanos, ¿por qué brotó agua? ¿Por qué brotó agua?
Decía yo que el Señor estableció dos ordenanzas para su iglesia. La primera fue el bautismo. La segunda, la cena del Señor, tipificada o simbolizada a través del fruto de la vida, representando la sangre que se derramaba en la cruz del Calvario, como ya lo vimos. Pero ¿por qué rotó agua, hermanos? Justamente, hermanos, para confirmar el establecimiento de la ordenanza del bautismo para los cristianos, para aquellos que depositamos la fe en Él como nuestro Salvador. Esa sangre, hermanos, esa sangre, perdón, esa agua, que aunque el Señor Jesucristo le dio fiebre, dicen algunos historiadores, una fiebre intensa, que a pesar de que se deshidrató, seguía fluyendo agua de su cuerpo. Una deshidratación al extremo, enorme. Mas sin embargo, no habla del agua del sudor de su cuerpo, sino del agua que brotó del costado. Esa agua, hermanos, esa agua de la cual el Señor quiere que bebamos todos de ella. Esa agua, hermanos, a la que se refería el Señor Jesucristo cuando se acerca a la mujer samaritana, cuando le pide de beber, y que la mujer le replica: ¿cómo tú, siendo judío, empiezas a beber? Si judío y samaritano no se tratan entre sí, dice la Biblia. Y el Señor le dice: si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. El que bebiere de esta agua, dice el Señor, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es esa agua que el Señor quiere que toda la humanidad bebamos de ella. Esa agua que refresca, esa agua con la cual el Señor quiere lavarnos y en la cual el Señor, hermanos, tipifica su primera ordenanza para los cristianos, donde el cristiano puede dar testimonio de haber sido sumergido en la sangre de Cristo y lavado de todos sus pecados. Esa agua que simboliza el Espíritu Santo al alcance de todos aquellos que reciben a Jesús por Salvador por la fe. Esa agua, hermanos, un agua que está disponible gratuitamente para todo aquel que quiera. Apocalipsis 22, 17. Ya voy a terminar, dice así. Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. El que tiene sed, venga. Un agua que está disponible a todos, hermanos. Pero algo muy importante, y cuando termino. El agua fue, o tiene como simbolismo tierra, el inicio del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Él no podía comenzar su ministerio terrenal si no era bautizado. A sus 30 años, Él comienza su ministerio. Y entre el pueblo judío, nadie podía comenzar un ministerio sacerdotal si antes no era bautizado. Y tenía que cumplir 30 años. El Señor inicia su ministerio a los 30 años y lo primero que hace es ir ante Juan el Bautista para ser bautizado por él. El inicio del ministerio del Señor comenzó por el bautismo, el agua. Y el ministerio terrenal del Señor Jesucristo terminó con sangre. ¿Por qué brotó agua y sangre, hermanos? El costado de Jesús. Esta enseñanza nos refiere. Esta enseñanza nos ha dado el Señor ahora. Sangre gloriosa, bendita sangre, preciosa sangre, con la que usted y yo
hemos sido lavados de todo, no importa la cantidad de pecados que tengamos, ni cuáles sean, qué tan terribles hayamos sido en el pasado, qué vida oculta hayamos tenido. ¿Qué importa? La sangre de Cristo penetra hasta allá, hasta lo más privado, hasta lo más oculto, como hasta lo más recóndito de nuestro ser, y nos purifica, y nos limpia, y nos lava de todo nuestro pecado. Esta sangre y esta agua, brotando del costado del Señor Jesucristo, tuvo un gran significado, hermanos. Porque estas, dice, el que lo vio dar testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. ¿Es esto? Que Juan estuvo allí. Juan el evangelista, Juan el apóstol, que es el mismo, estuvo allí. Él estuvo allí. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Hermanos, gran enseñanza nos ha dejado el Señor. Nada puede limpiar la maldad del hombre. Nada puede perdonar nuestro pecado. Solamente la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, si aceptamos por fe. En un acto de verdadero arrepentimiento. En un acto de fe. Fe y arrepentimiento que surgen de contemplar a Jesús crucificado. De contemplar a Jesús sobre aquella cruz derramando su sangre gloriosa. Una sangre brotando del costado, una sangre brotando de sus manos, una sangre brotando de sus pies, una sangre brotando de su cabeza, de su cuero cabelludo cuando le es incrustada aquella gruesa corona de espinas. Ah, qué fácil se platica, qué fácil se dice, hermanos, qué fácil se dice. Y los cristianos no tenemos que verlo con terror, tenemos que verlo con gratitud. Y llevar una vida, hermanos, no por remordimiento de conciencia, sino por agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso, hermanos, el verdadero arrepentimiento para con Dios es cuando usted y yo nos entregamos a Él y nuestras cargas quedan depositadas en sus manos benditas y nuestra vida a expensas de Él. Si Él por amor se entregó a nosotros, nosotros en gratitud entreguémonos a Él. Respondamos al llamado de Dios. Cristo Jesús fue tratado como un criminal. Cristo Jesús fue tratado como el peor de los delincuentes de su tiempo. Le querían quebrar las piernas para adelantar su muerte, porque querían que dejarlo allí contaminaría la tierra. Hermanos, qué terrible error para aquellos que le crucificaron. Pero la palabra de Dios se tenía que cumplir. Y termino con este versículo de Números, capítulo 9, versículo 12. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua las celebrarán. Palabras de Moisés que apuntaban hacia el monte Calvario, hermanos. Creo que esto nos entrega una gran enseñanza. Nos ofrece una gran reflexión. Decía yo al principio, qué fácil se platica, qué fácil se dice. Acá podemos hacer una obra, una dramatización, pero qué corto nos quedamos, qué corto nos quedamos. Para empezar, lo hizo
sin merecerlo, solo porque nos amó. Lo hizo por amor. ¿Listo? Hermanos, igual que en la mañana les animo a que reflexionemos sobre este asunto. Comenzamos una semana, hermanos, que pudiera ser como todas las otras 51 semanas del año. Pero esta semana, hermanos, sin meternos tanto en lo religioso, pero vamos metiendo a lo espiritual más que otra cosa, y aprovechar para testificar lo que el Señor hizo por nosotros, por la humanidad entera, en la cruz del Calvario. Pero lo que hizo por mí, lo que hizo por usted. Bien vale la pena aprovechar el tiempo para dar testimonio. ¿Cómo lamento? Lamento que no se hizo. Fui invitado para estar el sábado, el otro sábado pasado, el antepasado ya, para estar por el radio, la televisión y por internet en el grupo Larsa. Me habían invitado para estar allí con un sacerdote católico y presentar puntos de vista acerca de lo que es la Cuaresma y la Semana Santa. ¿Qué significa para el pueblo cristiano la Cuaresma y qué significa para el cristiano la Semana Santa? Bendito sea Dios. Hermano, por lo menos me quedó lo que aprendí, porque me metí a estudiar. Uno cree que sabe, porque a veces se da cuenta que no sabe nada. Me metí a estudiar, a investigar. Me dijeron el sábado a las 8:30 de la mañana en las oficinas del Grupo Larsa en la Plaza Futuri. Ahí estoy a las 8:30. Porque a las 9 va a empezar la grabación del programa. Y hermano, yo no sé, Dios sabe todo, pero no llegó ni la que me invitó ni el sacerdote. Así que no se hizo nada. Yo le digo a mi esposa de que viene la vida del Señor. Me vuelven a trapear conmigo. Yo no sé. Pero hermanos, yo estaba emocionadísimo por esta experiencia. Emocionadísimo por esta experiencia. Yo llevaba preparado ya lo que sucedió cada día de Semana Santa. Eso representa para el pueblo cristiano. ¿Qué sucedió el domingo, incluyendo el sábado, con el infinito de Jesús en Betania? Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y terminando con la crucifixión. Bueno, usted sabe todo. Pero yo estaba súper emocionado. Decía yo del sacerdote católico, para que. Pero no había nada. Así que, hermanos, bueno, les invito a que esto, hermano, me lleve a una reflexión seria, a una reflexión responsable. Vivamos, como les decía en la mañana, esta semana que comienza hoy, se le conoce como la Semana Santa, como la Semana Mayor y como la Semana de la Pasión. Vivamos la pasión del Señor Jesucristo. Que vaya que esta semana, no del 14 al 20, no. La última semana de Jesús sobre la tierra, la vivió intensamente. Vamos viviéndola con intensidad. Testifiquemos quién es Cristo para usted y para mí, que hizo por nosotros y por qué le damos el honor, la honra y la gloria. Porque solamente Cristo Jesús merece ser honrado. Todos sufriste
actividades que hemos tenido, Señor, en este día. Gracias, Señor, por esa visión tan grande de tus hijos. Padre, tú sufriste todo por nosotros. Padre, ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos a dar testimonio de ti, Señor. Ayúdanos a ser mejor, Padre. Y Señor, bendícenos como familia. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice tu palabra que ha sido predicada. Bendice a nuestro pastor, Señor. Úsalo grandemente. Bendice a su familia, Señor. Y nosotros llévanos con bien a nuestros hogares. Que podamos tener una noche de descanso, Señor. Y que el día de mañana podamos, Señor, tener nuevas fuerzas para servirte, Señor. Gracias, Padre, por tu amor tan grande, al enviar a tu Hijo a morir por nosotros. Señor, llévanos con bien, porque todo lo pedimos en el dulce y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.